Las fake news no surgen por accidente. Hay alguien, evidentemente, que las fabrica, que dedica tiempo y recursos económicos a distribuirlas. De aquellos días del periodo de reflexión salimos con el convencimiento de que Pedro Sánchez tenía un plan para los medios de comunicación, así en general, contra los bulos, contra las fake news y contra los panfletos de la ultraderecha, siguiendo su retórica. Ahora ha llevado ese plan al Congreso, con muy poco detalle, por cierto, pero con la idea clara de que la prensa es el enemigo. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 18 de julio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. De alguna manera, el presidente del gobierno ha solemnizado ese mensaje de que la prensa es el enemigo, utilizando la desinformación, que efectivamente es un problema, y los bulos casi en su propio beneficio. Y justo en el momento clave, esto es importante, en el que se está investigando a su mujer, a Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y por corrupción en los negocios. El Gobierno de Coalición Progresista iniciará una ronda de contactos para proponerles un plan de acción que nos ayude a proteger y a fortalecer nuestra democracia. Este plan... En algún punto de los pasillos del Congreso, escondido, entiendo, del ruido, está mi compañero Raúl Piña, que es el periodista del Mundo que se encarga de la información del gobierno. Hola Raúl, ¿qué tal? Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, Raúl, ¿de dónde viene este plan? ¿Dónde está el germen de esto que estamos ahora que vamos a contar? Pues esto viene de abril, ¿vale? De cuando Pedro Sánchez decide tomarse un periodo de reflexión de 5 días después de conocer que su mujer está siendo investigada judicialmente. Y durante esos 5 días, pues se da cuenta, o cree él, que España necesita un plan de regeneración democrática. Un plan que tiene que tener diferentes patas, pero una muy especial centrada en los medios de comunicación, porque él considera que lo que le está pasando a él y a su entorno, es decir, en este caso a su mujer, es fruto de lo que él llama la máquina del fango, ¿no? Que es asociaciones de ultraderecha, dice él, que ponen denuncias, que después son noticias recogidas en los medios de comunicación, partidos políticos que las difunden. Bueno, esto que denomina máquina del fango, pues que todo eso necesita una contrarréplica, que es un plan de regeneración. Entonces, desde abril hasta ahora está madurando ese plan de regeneración, lo ha consultado con su socio de gobierno, Sumar, y aquí estamos en un presidente del gobierno que comparece en el Congreso para, en teoría, proponer su plan de regeneración democrática. Dices en teoría, Raúl, porque, en fin, de lo más llamativo de todo esto es que no sabemos nada, o no sabemos casi nada. Sánchez ha presentado algo sin casi presentar nada, no hay, digamos, nada concreto, ni ha bajado al terreno, ni ha bajado al barro, ni ha aportado tampoco ideas propias. No ha habido ninguna medida concreta, ninguna medida propia, ninguna medida salida de él o del gobierno. Lo que ha hecho ha sido ampararse en un reglamento de medios aprobado en Bruselas, que ya contiene unas líneas y unos parámetros sobre la libertad de los medios de comunicación en Europa, que debe ser la base que guía a los países que forman parte de la Unión Europea. Pero él lo que ha hecho es coger esos 37 páginas de ese reglamento y ponerse detrás de ellas, sin ninguna concreción y sin ninguna idea nueva. Por el momento, este anuncio, este plan, yo creo que podemos decirlo así, está vacío. Vacío. No, digamos que él ha presentado un recipiente que está vacío. Ahora hay que ver si se llena o no. Otra de las cuestiones curiosas de esta historia es que el propio presidente del gobierno, el propio Pedro Sánchez, que se erige contra los bulos, ha lanzado una información, digamos, inexacta desde la tribuna del Congreso. Y el señor Feijóo convivió pacíficamente con el secuestro y la censura de un libro de Fariña, que contaba una verdad tan incómoda. Dice Sánchez que el PP censuró y secuestró un libro, Fariña, algo que el propio autor del libro pues ha desmentido y que Feijóo decía también en el Congreso. Otro bulo más. Tercer bulo, señoría. Dice que nosotros hemos censurado un libro y por eso no se publicaba. Acaba de salir el autor del libro a decir: el PP no censuró ningún libro, fue una jueza. Pero, señoría,
Pero señor Sánchez. Claro, después de escuchar a Sánchez, la pregunta es ¿qué medida, ¿no?, se aplicaría ante esto el propio Sánchez? Tampoco lo sabemos exactamente porque tampoco es que conozcamos nada con detalle. En todo caso, Raúl, sí que se han enunciado, digamos, algunas medidas, aunque no se ha hecho, no se ha anunciado cómo se van a llevar a cabo, que eso es casi lo más importante. Por ejemplo, conocer la propiedad de los medios de comunicación, el comodín de siempre de la financiación pública de los medios, una medición de audiencias que sea fiable, evitar la concentración de medios, el tema del derecho al honor. De todas estas cuestiones, medidas, ¿cuál es la que te parece más polémica o más controvertida? Una de ellas es limitar la publicidad institucional, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Establecer un freno o establecer un control a la publicidad, al dinero que dan el gobierno, los ayuntamientos o las comunidades a los medios de comunicación. ¿Cómo va a hacer eso? No lo sabemos. Preguntas al gobierno, ¿va a haber un tope? ¿Vais a establecer un tope de la financiación que tienen que tener los medios, la financiación pública? No lo saben. No hay nada escrito, no hay nada redactado. Él concibe que hay determinados medios de comunicación que están financiados únicamente por gobiernos autonómicos y municipales, que hay determinadas webs digitales que solo viven de la financiación pública y que no tienen una masa de lectores que justifique recibir tanto dinero público. Ahí es donde quiere ir él, pero cómo lo va a hacer no lo sabemos. Hay otro punto que también puede generar suspicacias. Él desde el principio dijo que quería reformar la ley orgánica del derecho al honor y la rectificación. Preguntas al gobierno cómo se va a hacer esto y te dicen lo mismo, que no hay nada escrito. Desde Sumar, que es el socio de gobierno, como sabemos, del PSOE, lo que te dicen es que lo que se ha hablado es que en aquellos casos que haya una investigación judicial, pero que no se llega a abrir juicio oral, y en cambio haya habido titulares de prensa que hayan causado daño al honor de una persona, esa persona puede ejercer un derecho de reparación. ¿Esto a qué nos suena? Pues voy a poner un caso muy concreto. A Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Imaginemos que la investigación judicial que hay ahora no acaba en un juicio oral, ¿vale? Ella podría ejercer su derecho a restitución, ¿vale? Porque podría argumentar que ha estado semanas o meses siendo protagonista de titulares y de noticias que no se han traducido en una acusación judicial. No sé si me he explicado bien, pero más o menos esta es la idea. Sí, perfectamente. Que esto pues coincide, ¿no?, con el comienzo de la investigación a su mujer, a Begoña Gómez, y que lo que está detrás de este plan pues es eso, ¿no?, precisamente. Porque antes pues no parecía haber un problema con los bulos ni con la desinformación. Fíjate, me viene bien que hables, Raúl, de Begoña Gómez, porque en medio de todo esto hemos conocido que la Universidad Complutense le ha pedido al juez Peinado, que es el juez que lleva la causa, que investigue a la mujer del presidente por apropiación indebida, de la que la universidad pues tendría indicios. Tiene dudas con la cátedra que dirigía Begoña Gómez en esa universidad y con la titularidad de un software. Es interesante, ¿no?, porque siguen apareciendo nuevas informaciones. Hay una cuestión de este plan, Raúl, que me parece bastante evidente que pueda resultar peligroso, y es que el gobierno quiera controlar, ¿no?, lo que es verdad y lo que no. Y que una cosa es la desinformación y el problema que supone real, y otra pues es utilizarla, ¿no?, en tu propio beneficio o en el momento que te conviene. El objetivo de Sánchez, Raúl, creo que podemos decirlo así, son los medios o los medios críticos, y es crear un poco una especie de atmósfera intimidante con la prensa. Sí, yo creo que lo que él quiere es poner la lupa al foco en los medios de comunicación. Lo voy a explicar muy sencillo. En el primer germen que se piensa en su idea de este plan de regeneración, la idea es que tenga dos patas importantes, una en el ámbito de los medios de comunicación y otra en el ámbito de la justicia. La pata del ámbito de la justicia ya no existe. Preguntas al gobierno y te dicen que no va a haber ninguna medida relativa al ámbito judicial. En cambio, de los medios de comunicación sí. Con lo cual, todo el peso de este plan de regeneración se traslada a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el presidente del gobierno, la Moncloa, considera que hay lo que ellos llaman y denominan pseudomedios o lo que ellos denominan tabloides digitales que se dedican a difundir, dicen ellos, bulos y mentiras. Cosas que dicen que no son verdad, pero que terminan haciendo daño o que terminan afectando, en este caso, a gente de su entorno. Entonces, lo que él quiere es poner el foco en los medios de comunicación para que haya como una especie de conciencia social de que los medios de comunicación no pueden publicar ese tipo de noticias. ¿Qué se hace? Al final se lanza una sospecha general, se lanza un germen de sospecha general a todo el mundo, que hay que ver cómo se termina esto y cómo se discierne
de lo que es para el gobierno pseudomedios y lo que no es. ¿Dónde está la línea roja? ¿Quién decide qué es una cosa y qué es otra? Eso es lo que hay que determinar. Pero eso sí, importante, Raúl, no concreta, no pone nombres, ¿verdad? A ninguno de estos medios, panfletos, panfletillos, nada de eso, ¿no? Él alude a lo que él ha dado en llamar pseudomedios y tabloides digitales, pero no se ponen nombres. Claro, ¿quién va a poner esos nombres? ¿Quién va a decidir cuáles son los nombres? ¿Quién va a decidir qué es ético o no ético de publicar? ¿Quién va a decidir que se incumple o no se incumple la deontología periodística? Ahí está el meollo de todo, ¿sabes? ¿Quién? Y no lo sabemos. Es la clave, ¿no?, de este plan vacío, por lo menos vacío de momento. Esto es lo que hay detrás, esto es lo que podemos contar de momento de este plan de Sánchez para los medios de comunicación. Raúl, gracias, te dejo seguir trabajando. Gracias a vosotros, como siempre. Venga, pues antes de despedirnos, un pequeño recordatorio. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, pues tienes la opción de suscribirte. Raúl Piña, desde el Congreso, ha hecho posible hoy este episodio. Mañana será viernes, aquí estaremos, así que hasta entonces gracias y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.